Y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos. Salmos, capítulo 46, el versículo 1. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Solo vamos a leer este. Vamos a hacerlo todos a una voz. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, el tema que hemos venido tratando las Dorcas este mes es: Señor, sé mi luz y mi guía en momentos de adversidad. Amén. Entonces este salmo nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Amén. En momentos de tribulación. Amén. ¿Y qué es tribulación? Alguien que me diga. Aflicción, dolor, pruebas. Amén. Eso también hace referencia a la adversidad. Amén. A los problemas. Amén. Pero nosotros sabemos que Dios es nuestro pronto auxilio. Amén. Nuestro pronto auxilio. Todos los seres humanos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas las adversidades. Amén. O varias adversidades a lo largo de nuestras vidas. Creo que eso es como eso es un hecho que viene como ligado al ser humano, ¿cierto? Todos debemos de pasar por adversidades. Pero yo creo que o sea, lo que nos hace diferentes a los demás es como la forma en que enfrentamos esas adversidades. Amén. Lo digo porque en el mundo las personas, cuando están con problemas, con tristezas, con dificultades, ellos no tienen a quién acudir. Ellos se encierran en su propio mundo. Y es tanto así que a veces ese problema se les vuelve tan grande, tan grande, tan grande, que ellos no ven solución. Y la única salida que ellos encuentran es la muerte, ¿cierto? Eso lo hemos visto mucho últimamente, que en el metro, en estos días, una señora se lanzó con la hija o con el hijo, no me acuerdo, ¿cierto? Porque ya no vio más salida. Fue un señor. Pero nosotros tenemos una esperanza grande, maravillosa, amén. Que aún en esos momentos de adversidad, el Señor está de nuestro lado. Y Él es el que pelea esas batallas y esas luchas por nosotros, amén. A veces llegan esos problemas, esas dificultades tan grandes, hermanos, tan grandes. Nosotros las vemos tan grandes. A veces creemos que no tienen solución, pero resulta que nuestro Dios es más grande que ese problema y que esa adversidad. Amén. Quise tomar un ejemplo de la Biblia que me pareció muy bonito, y es el de Pablo y Silas. Ese se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos 16. Versículo 11. A partir del versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y en una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. ¿Por qué quise traer esta historia esta noche? Si leemos esta parte, aquí no dice que ellos estaban haciendo algo malo, ¿cierto? Ellos estaban predicando ese evangelio poderoso, amén. Y resulta que llegó esa prueba, eso es una prueba, que los encarcelaran. Eso debe ser algo muy difícil. Y aparte de que los encarcelaron, los metieron en el calabozo más profundo. Y no contentos con esos, les amarraron los pies, los encadenaron de los pies. ¿Y por qué quise traer esa historia, hermanos? Porque me pareció muy bonita la actitud que tomó Pablo y Silas ante esa adversidad, ¿cierto? Cualquiera fácilmente podía decir: ay, pero es que nosotros estábamos predicando, estábamos anunciando el evangelio de libertad, estábamos sacando demonios y terminamos encarcelados, ¿cierto? Cualquiera hubiera empezado como a cuestionar: bueno, Señor, ¿pero por qué? Pero ellos no hicieron eso. Ellos, a pesar de que estaban en ese lugar, ¿qué dice la Biblia? Oraron y cantaron himnos. Amén. Y mire que a través de eso Dios se manifestó de una manera tan especial en ese lugar,
que todos los presos los oían, ¿cierto? Entonces a veces cuando nosotros pasamos adversidad, hermanos, el Señor nos quiere enseñar algo a través de esa adversidad. Y no solo eso, sino que también quiere que seamos testimonio para que otras personas a través de nuestra adversidad vean la grandeza y el poder que el Señor tiene. Amén. Vea que en esta situación que estaba pasando Pablo y Silas, se salvó el carcelero y su familia. Amén. O sea que a través de esa adversidad que ellos vivieron, aconteció un milagro, el milagro de la salvación. Amén. Entonces, Dios en esta noche nos quiere decir, o mejor dicho, en esta noche nosotros debemos cuestionarnos qué actitud es la que nosotros tomamos ante las pruebas, ante las adversidades. ¿Será que tomamos una actitud de derrota? ¿O será que tomamos esa actitud que tomó Pablo y Silas? Ellos creyeron al Señor y le adoraron en ese lugar, que yo me imagino que eso era horrible, porque en ese entonces esas cárceles eran, por decirlo de algún modo, inhumanas, ¿cierto? Porque eso era hasta sin luz, eran cuevas. Entonces el Señor quiere que nosotros en esta noche, si estamos pasando por alguna adversidad, por algún problema, por alguna prueba, tomemos una actitud de vencedores porque lo tenemos a Él. Amén. Yo sé que a veces los problemas son tan grandes, tan grandes, tan grandes, tan grandes, y duran tanto tiempo, pero es más grande nuestro Dios. Pero es más grande la victoria que el Señor tiene detrás de ese problema. Amén. ¿Qué será lo que el Señor quiere que aprendamos a través de ese problema? Preguntémonos en esta noche. ¿Será que el Señor quiere que nosotros nos consagremos más a Él? Porque es la única manera de que nos consagremos. Porque tristemente eso pasa. Cuando estamos en la prueba, y Señor, Señor, todos los días, Señor, 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 Señor. Y cuando pasa la prueba, se nos olvida que el Señor obró en esa prueba, hizo el milagro. El Señor en esta noche quiere que nosotros le creamos a Él. Él nos dice, yo soy tu guía, yo soy tu luz. A veces, hermanos, a nosotros como que se nos nubla el pensamiento, se nos oscurece y no vemos más allá del problema. En estos días estaba yo, hermanos, cuando uno mengua, el enemigo aprovecha. Y me acuerdo que, llegó un pensamiento a mi mente y yo empecé a contemplarlo. Y yo, ¿será que sí? Y estando en estos días acá en una enseñanza, me quedé yo en la parte de afuera. Y pensaba yo en eso, no estaba prestando atención a la enseñanza, estaba pensando en ese pensamiento que llegó a mí. Y en ese momento me dio, pero nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y si yo hago esto, quizás a nadie le importe, pensé yo. Y justo en ese momento llega una hermana y ella no sabía. Es más, ella y yo nos saludamos, hermana adelante, diga amén, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios, ya. Eso es todo, no hablamos casi, pues nunca hemos hablado tanto. Y me dice, Estefa, yo siento que a usted le pasa algo. Y el Señor te dice, no te rindas, sigue adelante. Esto es pasajero. Y yo decía, Señor, usted es tan bueno. Usted es tan bueno, Señor. Que yo creía que usted que yo dije, no, pues nadie sabe, ella no sabe. Hay una canción muy linda que dice que Él enviará un ejército grande, ¿cierto? A esa situación de oscuridad para sacarnos, ¿cierto? Esa hermana llegó justo en el momento indicado.
Y ella no sabía lo que yo estaba pensando. Y es más, después de eso ni supo porque no le conté. Ella solo fue y me dijo esas palabras. Que el Señor las envió porque en ese momento yo las necesitaba. Entonces a lo que yo quiero llegar es que a veces se nos nubla como el pensamiento, que no vemos más allá. Pero el Señor no le importa y Él usa a cualquier persona. Él usa cualquier circunstancia, Él usa cualquier momento para hablarnos y decirnos, no estás solo, yo estoy contigo. Tu problema es muy grande, pero yo soy más grande. Tu adversidad es muy grande, pero yo soy más grande. Tu dolor es muy grande, pero yo te doy consuelo. Y no consuelo pasajero, no es una respuesta pasajera, que eso es lo más lindo de todo, ¿cierto? El Señor en su momento nos va a responder, hermano, usted que está esperando esa respuesta. Usted que de pronto se siente afligido por algo que está pasando en su familia, el Señor está orando, hermano. Créalo, el Señor está obrando. Solo déjese guiar por Él. No deje que esa adversidad lo mengue, porque muchas veces esa es la actitud que tomamos ante la adversidad. Entonces menguamos, porque decimos, Señor, es que yo te soy fiel, pero usted deja que me pase todo y menguamos. Pero esa no es la actitud, hermanos. Miren la actitud que tomó Job también, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Job? O mejor dicho, ¿qué no le pasó? Perdió todo. Sus hijos, su riqueza, perdió su salud, imagínense, todo al mismo tiempo. Y a veces a nosotros nos pasa una sola cosa y ya, mejor dicho, nos queremos, ya Señor, ya no sigo, ¿cierto? Y resulta que la mujer de Job, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Pero él no lo hizo porque él sabía el Dios que él tenía. Y a pesar de que él estaba en esa situación, él sabía el Dios que él tenía. Dice que él se tenía que rascar con un palo hasta hacerse heridas para poder como descansar. ¿Cierto? Pero vea lo que Dios hizo en la vida de Job. Que fue mejor ese tiempo, después de que él pasó esa adversidad, que el tiempo pasado, que el tiempo postrero. Y yo me ponía a pensar y yo, bueno, y la esposa que si hubiera estado con él en ese momento, hubiera disfrutado de lo que Dios hizo en la vida de Job después de esa situación. Pero no. Ella no le creyó al Señor. Ella al ver que su esposo ya estaba arruinado, que su esposo estaba enfermo, que lo dejó. ¿Y qué dijo Job? Desnudo, se me olvidó. Desnudo salí del vientre de mi madre, amén. Y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. En ese momento de adversidad nosotros debemos decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que aún en ese momento Él está ahí dándonos la mano, extendiéndonos su mano. Y nos dice, hijitos, ustedes no están solos. Esta batalla no es solo de ustedes. Dejen que yo vaya delante de ustedes. Este Dios es tan bueno que Él dice, dejen que yo vaya delante de ustedes y pelee por ustedes. Mira, hay personas que dicen, ustedes, los evangélicos pasan pruebas. Pasamos muchas pruebas, muy duras. Pero yo digo que a veces es porque el Señor nos quiere hacer madurar espiritualmente. Y porque el Señor quiere que a través de ese problema y esa situación, muchas personas que no creyeron en usted, muchas personas que lo juzgaron, y lo voy a decir de esa manera de pronto muy dura, les quiere callar la boca. Sí, porque el enemigo usa a esas personas queriéndonos avergonzar.
Y aún sabiendo él que el Dios que nosotros tenemos es más grande. Lo que pasa es que él sabe que nosotros a veces dudamos. Pero él es consciente que el Dios que está con nosotros es más grande que él. Y que nos va a sacar en victoria. Pero por eso es que él insiste tanto en ponerlo a dudar. Es que usted no puede, es que su hijo no va a hacer, es que usted, es que no. Eso es lo que él quiere. Pero en esta noche el Señor te dice, en mí tienen la victoria. Amén. Creámosle a Él, amén. Yo soy su luz. A veces se nos nubla, como le decía yo ahorita, se nos nubla el camino, se nos oscurece el camino. Pero el Señor es nuestra luz, Él es nuestra lámpara. Es más, Él, cuando nosotros le creemos, hace que nosotros seamos luz a este mundo. Imagínense lo grande y lo maravilloso que es este Señor, amén. O sea, Él es nuestra luz y hace que nosotros seamos luz. Qué bonito. Y eso no lo puede hacer nadie más. Esto lo hace este Dios maravilloso, amén. Entonces, hermanos, creámosle a Él. Seámosle fiel a Él. Vale la pena. Vale la pena serle fiel y creerle a Dios. Amén. Otro ejemplo que se me vino a la mente, o que compartiendo con mi esposo me dio la idea y me dijo, ¿a usted qué le parece la historia de Pablo? Y él me decía, imagínese, o sea, que lo lleven a uno a una isla. Cuando lo llevaron a él a la isla de Patmos, en ese entonces eso era como una cárcel, era como, sí, era un castigo que les daban a los que predicaban. Pero eso, en vez de ser la derrota de Pablo, de Juan, esa situación, en vez de ser la derrota de Juan, en esa situación Dios le mostró a Juan, le reveló, ¿cierto? Por eso todo lo que está en Apocalipsis. Ese Dios es muy grande, hermanos. Mira que en los momentos de adversidad, Él se muestra, amén. En los momentos de adversidad, Él obra. Y pues, no, Pablo, ¿qué diría? Juan, ¿qué diría? No, yo ya estoy aquí, ya nada, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? Pero no, esos no eran los planes que el Señor tenía para él, ¿cierto? Dios tenía grandes cosas para él. Dios quería usarlo y mostrarle que aún en esa situación que él creía que ya era la derrota, ahí estaba el Señor mostrándole grandes cosas y haciendo grandes milagros, ¿cierto? Y si vemos en la Biblia hay muchas historias de hombres, muchas, que pasaron momentos de adversidad, pero que el Señor los libró de todas esas adversidades. Que pasaron muchos momentos de oscuridad, pero que el Señor iluminó su camino. Porque ellos perseveraron y no se quedaron en la prueba. En esta noche, hermanos, perseveremos. Yo no sé cuál sea tu situación, o sea, no sé cuál sea esa adversidad, ese gigante que nosotros, porque cada uno tiene algo diferente, ¿cierto? Todos tenemos un gigante, una adversidad, pero el Señor dice, yo soy más grande que todas. Amén. Yo me imagino a David cuando fue a enfrentarse con el gigante Goliat. Nadie creía en David, yo creo que ni él mismo, porque al verlo, uy, el chiquitico y esa gigante, y él sin armadura, y el gigante bien armado. Pero el gigante tenía algo, no tenía lo que David tenía. El gigante confiaba en su fuerza. Estaba seguro que le iba a ganar a David porque es que él era más grande y él estaba preparado físicamente. Él era un guerrero, pero David estaba con el más grande. Y él le dice, tú vienes contra mí
con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. Y Dios estaba preparando a David para hacerlo rey. Y uno diría, no, pues de ahí no sale David antes de pelear. No, de ahí no, no, es que, ¿cómo? Por Dios. O sea, no tiene nada para ganarle a ese gigante, no tiene nada. Pero resulta que él lo tenía todo. Él lo tenía todo porque tenía al Señor Jesús. Él iba en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor es demasiado bueno. Es que donde nosotros vemos que no hay salida, ahí la tiene el Señor. Donde nosotros vemos que no hay la solución. Yo no sé cómo, pero el Señor la saca. A mí me parece muy curioso cuando alguien dice, es que, escuchando yo a la hermana, ella decía, es que yo no tenía plata, pero yo no sé cómo el Señor, yo no sé de dónde el Señor la mandó. Y cuando yo estaba más joven y escuchaba esas frases, yo decía, pero ¿por qué dicen eso? O sea, de alguna parte tiene que salir eso que le prestaron, que de algún lado. Y viviendo una situación con Fabián, y decíamos, no, es que no hay más plata. Pero luego nos sentamos después de que pasó eso y Fabián me decía, amor, ¿y dónde nos rindió la plata? Y yo le decía, yo no sé. Yo no sé. Así es nuestro Dios, hermanos. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de dónde, porque Él de la nada Él saca. De la nada. Donde no hay, el Señor multiplica. Y si usted en esta noche no tiene fuerzas, pídaselas al Señor. Pero pidámosle también sabiduría para saber qué es lo que vamos a hacer en ese proceso. Hermanos, porque a veces los procesos son largos y muy dolorosos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales para ver cuánto estamos dependiendo nosotros de Él. O es que si nosotros nos creemos suficientes. El Señor en esta noche quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Es que es muy bueno cuando estamos muy bien, ¿cierto? Es bueno alabar al Señor cuando estamos muy bien, es bueno venir a la iglesia cuando estamos bien. Y sin embargo no lo buscamos de todo corazón. Pero ahí cuando llega la adversidad, ahí sí buscamos de verdad. Ahí sí oramos más. Y nos arrodillamos. Tristemente. Porque es que eso debe ser una búsqueda constante. Con o sin salud, con problema o sin problema, con angustia o sin angustia, con alegría, con tristeza. Amén. Y no lo hagamos para que los demás nos vean, hermanos, porque es que a mí no me sirve de nada que aquí me vea el hermano, voy a poner ejemplo el hermano José Manuel, que me va aquí arrodillada orando. No, a mí me sirve es que me vea el Señor. Amén. Y que lo hagamos de todo nuestro corazón, hermanos. Porque no perdamos el tiempo arrodillándonos por nada, o porque voy a arrodillarme para que me vea mi esposo, voy a arrodillarme para que me vea mi esposa, voy a arrodillarme para que me vea el pastor. No perdamos el tiempo, porque el día que venga el Señor eso no te va a servir. Esos minutos que usted estuvo arrodillado no le van a servir de nada. El Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Todos los días de nuestra vida. Hermano, porque Él nos sustenta todos los días. Amén. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no estuviera con nosotros? Yo a veces me pregunto eso.
Aunque muchos dicen, es que usted se crió en una familia cristiana, entonces yo creo que no, no, hermanos, todos pasamos por momentos de dificultad. Y a veces dicen, es que como usted se crió, no, de pronto usted, no, usted estaría en la iglesia. Pero yo digo, ¿qué sería de mí si yo no hubiera tenido un encuentro personal con el Señor? No estaría aquí. Porque muchos, muchos son criados en el Evangelio, pero cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud, se apartan del Señor. Porque no han tenido un encuentro personal con el Señor. Porque no lo han reconocido. Pero en esta noche está usted aquí, estoy yo aquí. Es porque reconocemos que este Dios es grande, maravilloso y es nuestro Salvador. Amén. Amén. En Primera de Pedro 5:7 es un versículo que me gusta mucho. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros, echando toda nuestra angustia, echando todos nuestros problemas, echando todo nuestro dolor. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él es nuestro Padre y no quiere que nosotros suframos. Él quiere que Él nos quiere corregir, sí, pero no nos quiere ver sufrir. Porque ¿qué padre quiere que su hijo sufra? Ninguno. Y ese Dios es nuestro Padre. Y Él quiere que nosotros descansemos en Él. Amén. Él quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Que le creamos a Él. Y que vivamos para Él. Amén. En Romanos 5. No, perdón. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con su familia. Él tiene un propósito con cada niño que hay en este lugar, con cada joven, con cada adulto, con todos. El Señor tiene un propósito. Dejemos que Él obre. Dejemos que Él siga haciendo, cumpliendo ese propósito en nuestras vidas, porque a veces nosotros lo detenemos. Pero Él en esta noche nos dice, yo quiero seguir haciendo ese propósito en ustedes. Amén. Entonces no nos detengamos, hermanos, y no detengamos la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Vamos para adelante. Ya queda poquito. Muchos dirán, ay, eso siempre lo dicen. Pero hermanos, miremos los tiempos tan difíciles que se están viviendo. Y nos queda muy poco. Nos queda muy poco, hermanos. Preparémonos. Sigamos adelante. Sigamos confiando en el Señor. No nos detengamos ante la adversidad. Más grande es el que está con usted, hermanos. Amén. Más grande es el que está con nosotros. Amén. Dios nos ama tanto. Nos ama tanto que dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Entonces valoremos lo que Él hizo por nosotros. Amén.
Creámosle a Él, vivamos para Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos.